particulares en los términos de la ley reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. Con ello, el dictamen abre la posibilidad de otorgar a particulares todo tipo de derechos, incluidos los de la propiedad sobre los hidrocarburos, en plena contravención a los principios constitucionales aludidos. Más aún, cuando el artículo 4º transitorio del dictamen prevé las modalidades de contratación a través de las cuales se despoja a la nación de su riqueza energética, tales como la de servicios de utilidad o producción compartida o de licencias, que hace un mes hablaba el Wall Street Journal y Bloomberg. Cabe decir que con esta última figura contractual de la licencia se estaría otorgando todos los derechos de explotación, venta, administración de los hidrocarburos y energía eléctrica. En materia de electricidad, la propuesta de reforma del párrafo 6º del artículo 27 constitucional expresa de manera artificiosa la exclusividad de la nación en la planeación y el control del sistema eléctrico, ya que abre plenamente a la inversión privada no solo el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, sino también las demás actividades como la generación de las mismas, a través de la celebración de contratos con particulares. En torno al dominio directo de la nación sobre el petróleo y los hidrocarburos, hay que decir que este tiene dos características relevantes desde el punto de vista constitucional, como lo es la inalienabilidad e imprescriptibilidad, lo que se traduce en que al ser estos bienes del dominio público no pueden ser propiedad particular. A los redactores del dictamen se les olvidó que nuestra Constitución se ha valido de este régimen al que están sujetos todos los hidrocarburos con el objeto de asegurar que la nación mexicana conserve siempre la propiedad de los mismos. La facultad del Congreso de la Unión para tomar decisiones fundamentales tiene límites que debe respetar. Uno de ellos, que es el principal, el interés nacional, que tratándose de nuestros recursos energéticos reclama la suma más global y genérica de los intereses. Ya me distrajo usted, señor. De los intereses. Le ruego concluir, de la ciudadanía, para defender a la nación, a la patria que generosa aún se mantiene erguida por la lucha y trabajo de su pueblo. Por lo anterior propongo se suprime el texto del artículo 27 constitucional del dictamen. Es cuanto. Muchas gracias, senador. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si es de admitirse la propuesta. Consulto a la Asamblea en votación económica. Si es de admitirse la propuesta, quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. No se admite, Presidenta. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Armando Ríos Peter, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señora Presidenta, acudo a esta tribuna sin dejar de subrayar la sorpresa que me significa el hecho de que estemos haciendo o proponiendo respecto al artículo 27 constitucional, uno de los más importantes de nuestro texto constitucional, un debate que, insisto, jamás quisieron dar quienes con aplausos han celebrado esta votación, quienes con bombo y platillo nos han dicho que esta gran reforma habrá de transformar a México, y no me deja de sorprender que pese a que exigimos en la comisión, en las Comisiones Unidas, que se diera este debate y que nos dijeron que ese debate se daría el día de hoy, pues no me deja de sorprender que aquellos que señalaban que estábamos dilatando el debate, pues hoy no se encuentran aquí. Ojalá que las cámaras del Congreso puedan dirigirse para identificar cómo está este pleno en el debate más importante de la historia reciente del país. Y a mí me interesa subir aquí a exponer los puntos de un servidor, no solamente por contemplar lo que puedan opinar en este momento quienes han definido tener una mayoría mecánica en favor de este dictamen, sino porque estoy convencido de que el diario de los debates en esta ocasión
no será un lugar común, no será un texto más, sino que será en las participaciones de todas y de todos nosotros, un lugar que sin duda alguna buscarán como referencia a las próximas generaciones respecto a por qué pasaron las cosas como pasaron, respecto a aquellos que están convencidos de que este modelo es un modelo proactivo, positivo, generador de empleo, y respecto a aquellos que como nosotros identificamos graves amenazas que no han querido debatir, graves amenazas que por alguna razón, mediante los distintos artilugios y las viejas prácticas, quisieron pasar como una bola rápida en un dictamen del cual hay que mantener memoria y del cual hay que decirle a aquellos lectores en un futuro inmediato, pues que algo pasó, porque aquellos que quisieron votar este dictamen decidieron, en lugar de acudir al reglamento, en lugar de acudir a las prácticas que establece la propia ley que debemos de respetar, decidieron acudir a la dinámica del chanchullo. Y eso no se me va a olvidar, y lo importante es que no se le olvide a las futuras generaciones que en legislaciones tan trascendentes e importantes, aquellos que han buscado en sus discursos querer enaltecer esta dinámica de dictaminación, pues lo que recurrieron fue a las triquiñuelas, fue a los duendes legislativos y a querer ocultar sus posiciones en lugar de debatirlas en público. Estoy en contra de esta redacción del artículo 27 constitucional, porque en la misma lógica en la que trata de escudriñarse en este debate sin dar la cara en las discusiones, tratando de meter bolas rápidas, tramposas, pues también se trata de decirle a los ciudadanos y a las ciudadanas que las concesiones no se van a dar, pero que ahora se llaman licencias y entonces ya no son concesiones. O que, por ejemplo, el tema del subsuelo y la propiedad seguirá siendo de la nación, porque así queda redactado, pero que serán parte de los activos financieros de las empresas. Y esto lo quiero poner a colación porque me llamó mucho la atención la participación del senador Pablo Escudero, que qué bueno que esté sosteniendo una plática de visión de futuro con el senador Carlos Romero Deschamps, cuando retaba a la izquierda, señalándole que teníamos miedo respecto a este tema. Yo le quiero decir, senador Escudero, que la patria y la visión de nación no se construye con arrojo, con bravuconerías, se construye con preocupaciones, con planteamientos y con claridad. Y nosotros aquí, en lo que han querido escudriñar entre las palabras, en el texto más importante de la Constitución, lo venimos a debatir aquí, no con miedos, con propuestas y con señalamientos claros respecto a lo que son amenazas. Construir nación no es un tema de arrojo, ni es un tema solamente de valentía, es un tema de pensar juntos cuáles son las amenazas, cuáles deben de ser las preocupaciones, y ojalá que usted le entre a esa discusión para poder encontrar soluciones a lo que para nosotros son graves amenazas para la vida futura del país. Es cuanto, señor presidente. Consulte la Secretaría en votación económica a la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el senador Armando Ríos Peter. Por favor, secretario. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de admitirse la reserva. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. No se admite discusión la reserva, presidente. Tiene el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo Aburto. Después seguiría el senador Benjamín Robles Montoya, después el senador Adán Augusto López y después el senador Jorge Luis Preciado, en ese orden, para que estén atentos, por favor. Hasta por 5 minutos, senador. Muchas gracias, senador presidente. Quisiera solicitarle, antes de que empiece a correr el tiempo reglamentario, paren el reloj, hacerle una muy respetuosa pregunta que ya no tiene que ver ni con un servidor ni con nuestra bancada, sino con el Senado, y una que ya me parece una falta de respeto de la Secretaría de Gobernación. Mire, a las 16:36, a las 4 de la tarde, hicimos una solicitud
para que este debate se transmitiera en cadena nacional. La Secretaría de Gobernación en Bucareli está a 930 metros de este Senado. Si usted le calculan, son como 1,263 pasos, algo así como 13 minutos, lo que se hace de aquí a Gobernación si se fueran caminando con nuestra solicitud, que nos respondieran y regresaran. Yo aquí quiero citar a un demócrata como Adlai Stevenson, que alguna vez dijo: puedo esperar su respuesta hasta que el infierno se congele. ¿Quiere respuesta mía? Hace como 20 minutos o 30 minutos me dice, o menos, alguna cosa así. En la noche está el oficio de Gobernación, ahorita le doy copia a usted para que lo pueda ver. Continúe, por favor. Muchas gracias y celebro que nos hayan contestado 10 horas después. Ciudadanas y ciudadanos senadores, esta reforma al artículo 27 de nuestra Constitución, ya se había dicho antes, es la reforma del contratismo. Es la reforma de la privatización abierta y descarada de los recursos. Y lo preocupante de esta reforma es que estamos convirtiendo a la soberanía nacional en la burocrática acción de contratar, en la burocrática acción de pedir que otros hagan lo que el Estado le corresponde y en ese proceso, en ese trámite, pagar altas sumas, generar corrupción, ofrecer porcentajes de ganancia o incluso pagar en especie con petróleo. Y si algo le ha dado muy mala fama a la CFE y a Pemex es justamente la corrupción. Y esa corrupción muchas veces está vinculada con el contratismo, a una práctica que todos los partidos han dicho que se tiene que combatir. Con esta reforma lo que se está generando es que se amplíe, que se justifique, que se legalice, que se extienda y sobre todo que se haga el eje de todo el trabajo de las principales empresas del Estado. Esa es mi principal preocupación respecto a esta reforma. La segunda preocupación tiene que ver con esta generosa entrega de soberanía al capital extranjero. Y déjenme explicar un poco más. Una de las consecuencias más graves que vemos de esta reforma, este artículo, es que no hay limitaciones explícitas para el capital extranjero. Quienes diseñaron esta reforma encontraron esta fórmula mágica de, sin vender un solo tornillo, lograr privatizar y extranjerizar el petróleo con artilugios como los contratos. Y déjenme dar lectura y aprovechar esta oportunidad para dar lectura a un pasaje de los apuntes del general Lázaro Cárdenas en el tomo número 4, que va del 67 al 70, este es un pasaje de 1969, del 19 de abril, en el que decía: el gobernador del estado de Nueva York, Nelson Rockefeller, visitará México y otros países latinoamericanos en misión encomendada por el presidente Nixon. Será una visita, comillas del general Lázaro Cárdenas, de buena voluntad, con propósito de mayor intercambio comercial, afirmar mejores relaciones, entrecomillado también del general. Y sigue diciendo, sobre todo, el representante y el representado han de querer afirmar mayores inversiones de capital norteamericano en nuestro país para asegurar su hegemonía política, a la que México debe de oponerse. El año 1953, dice el general Cárdenas, anoté: qué bien que la experiencia pasada nos ponga alerta, reflexionando sobre las graves consecuencias que puede registrar el país si se abren de nuevo las puertas a las inversiones extranjeras sin la previa renuncia de los inversionistas a su nacionalidad de origen, como lo señala la Constitución. Quizá el general nos está mandando un mensaje desde 1953 para que por lo menos incluyamos esa solicitud, que los nuevos dueños de las empresas públicas mexicanas por lo menos se nacionalicen mexicanos y tengamos ese sueño y esa ilusión. Ya lo hacemos con el fútbol,
nacionalizamos extranjeros para pensar que somos muy buenos. Quizá lo podemos hacer también con el petróleo, porque no se está poniendo ninguna limitación a la inversión extranjera. Eso lo tenemos nosotros que reiterar y lo seguiremos haciendo cuantas veces sea necesario. No lo ha pedido la nación, no fue una oferta de campaña, no fue una oferta de política pública y sin embargo es la realidad que se está aprobando. Mucho le agradeceré, senador presidente, que pueda dar lectura a la respuesta de la Secretaría de Gobernación para que todos en el Pleno podamos enterarnos qué nos dijeron ante esta solicitud de cadena nacional para que los mexicanos se enteraran de uno de los debates más importantes del inicio del siglo XXI y de uno de los debates que más efectos tendrá en los mexicanos del futuro. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senador. Cuando se termine este trámite de votación del artículo 27. Tiene el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya del PRD para presentar. Perdón, sí. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse a discusión la reserva presentada por el senador Zoé Robledo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la reserva. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. No se admite, presidente. Tiene el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles para presentar reserva del artículo 27, hasta por 5 minutos. Por favor, senador. Muchas gracias, senadoras, senadores. El artículo 27 constitucional representa el eje fundamental en el que se cimienta la soberanía nacional. En él, el constituyente de 1917 reflejó un proyecto de nación y sentó las bases para su consecución. En el párrafo cuarto de este artículo señala con precisión que corresponde a la nación el dominio directo de varios recursos, entre ellos, desde luego, el petróleo. No obstante ello, la reforma constitucional que plantea el Ejecutivo Federal, apoyada por sus aliados aquí en el Senado y enarbolando falazmente la bandera del general Lázaro Cárdenas, no solamente es privatizadora, como se ha estado insistiendo, sino que además constituye la puerta de entrada a empresas extranjeras que, capitalistas por excelencia, pretenden venir a hacer negocio con el único fin de llenarse los bolsillos sin importarles el desarrollo de nuestro país y mucho menos el bienestar del pueblo mexicano. Por ese motivo, se prohibieron las concesiones a particulares para la explotación del petróleo, quedando reservada esta actividad directamente a la nación. El propósito fue precisamente excluir a los intereses privados de las explotaciones del petróleo en favor de los mexicanos. La reforma al artículo 27 constitucional que hoy se propone es tan trascendental por lo que propone eliminar del texto vigente como por lo que propone adicionar. Por ejemplo, la prohibición de otorgar contratos a particulares en materia de hidrocarburos, la obligación del Estado para generar, conducir, transformar y abastecer energía para la prestación del servicio público y la facultad de la nación para aprovechar los bienes y recursos naturales que se requieren para la prestación del servicio público. Esto, compañeras y compañeros, por supuesto que significa una vulneración a la soberanía energética. Fíjense ustedes la barbaridad que se propone con esta reforma al eliminar la prohibición a la celebración de contratos. Con particulares se le estarían otorgando el más amplio margen
al legislador ordinario para establecer las actividades en que podrían participar contratistas sin conservar ninguna restricción constitucional en cuanto a los efectos del contrato. De igual forma, se otorgaría manga ancha al Ejecutivo Federal para determinar mediante disposiciones administrativas y reglamentarias los alcances de tales contratos, así como para celebrarlos. Están a punto, senadoras y senadores, de cometer la mayor irresponsabilidad de la que se tenga registro en la historia legislativa reciente de nuestro país. Este atraco que delinean en el artículo 27 queda redondeado para que no quede duda, más aún ahora con la canallada del adendum en el transitorio cuarto, donde ya sin ambajes criminalmente le estipulan que las modalidades de contratación podrán ser de servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia para llevar a cabo por cuenta de la nación la actividad de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares. ¿Está esto o no está en el dictamen? Le pregunto a los senadores que han venido a esta tribuna a defender este atraco a la nación. Claro que está. Por eso he dicho, y lo seguiré haciendo, que no es correcto mentirle a la gente. Lo que se busca con esta reforma constitucional es legalizar la ilegalidad prevaleciente, toda vez que las grandes transnacionales demandan seguridad jurídica. Exigen, y ustedes lo están acatando, un marco regulatorio que no ponga en duda los derechos que adquirirían a través de los contratos que firmarán con el gobierno mexicano. Por lo tanto, mi propuesta es que se desechen las modificaciones y adiciones propuestas en este dictamen al artículo 27 constitucional. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse a discusión la reserva presentada al artículo 27 por el senador Robles. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Tiene el uso de la tribuna el senador Adán Augusto López Hernández. Con su permiso, señor presidente. La mutilación que hoy se hace del artículo 27 constitucional, pues ya no queda ninguna duda que es renegar la historia nacional, es entregar las riquezas de la nación, significa vulnerar la soberanía nacional y también significa dejar a un Estado prácticamente a la deriva. El precepto constitucional que hoy se modifica es uno de los pilares que sostiene el pacto social del país. Y aunque aparentemente aquí se piense que ya terminó el asunto de la reforma energética en lo que al Senado se refiere y se festine la aprobación en lo general, he de decirles que ahí afuera en la calle continúa la inconformidad social manifestándose. Y más que los que sean, senador Preciado, los que sean se merecen su respeto, porque esos no son vendepatrias y traidores como usted. Venga y debata, no tenga miedo, cobarde. Ven.
Más que hablar del artículo 27 constitucional, habría que analizar a fondo todo lo que esta reforma implica. Y hay algo de lo que a lo mejor no hemos hablado mucho o ha pasado inadvertido. Es el transitorio segundo. Dice literalmente: los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley. Dicen que cuando los políticos escriben o pronuncian que están defendiendo un derecho, en realidad van a terminar con él. Es como hablar con miel en los labios y ponzoña en el corazón. Es indudable que este artículo lleva encaminada la liquidación de los trabajadores petroleros de México. Ya sabemos por ahí, y no es que yo defienda al sindicato petrolero, ya sabemos por ahí que ya le cedieron a la reacción los asientos en el Consejo de Administración. Pero sepan ustedes que afuera los trabajadores petroleros están preparados para defender su derecho. Saben ya que se está desmantelando la industria petrolera nacional y la industria eléctrica nacional. Yo quiero aquí dejar constancia de la intención escondida que hay detrás de esta reforma constitucional. En realidad es ya terminar con la materia de trabajo, es terminar de sustituir a la poca mano de obra mexicana que aún queda en las plataformas. Hay un dato que es espeluznante. El 42% de la mano de obra que está trabajando hoy en los pozos petroleros del país es ya extranjera. Lo decíamos aquí, es venezolanos, colombianos, chinos, brasileños. Y yo creo que lo menos que se merecen los trabajadores mexicanos, los trabajadores petroleros mexicanos de confianza o sindicalizados, es que este Senado de la República les ratifique su apoyo. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Gracias por respetar el tiempo. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en forma económica si es de aceptarse la propuesta de reserva del artículo 27 del senador Adán Augusto López Hernández. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Le pido de lectura a la reserva presentada por el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, ya que declina presentarla en tribuna. Artículo 27, segundo párrafo. Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones, con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Esta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares, en los términos de la ley reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberán afirmarse en las asignaciones o contratos. Es el séptimo párrafo, señor presidente. ¿Es cuánto? Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano.
Sí se admite discusión, señor presidente. Por no haber oradores inscritos, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aceptada, señor presidente. Agotada la lista de reservas, hágase los avisos que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Con fundamento en el artículo 98 del reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 27 con la propuesta que se aceptó. Procedan, senadores. De esta manera, después de que fueron presentadas diversas reservas al artículo 27 constitucional, se aceptó una de ellas. Por lo tanto, se pone a consideración esta propuesta de modificación al Pleno de esta sesión ordinaria del Senado de la República, que hay que recordar comenzó este 10 de diciembre y ya siendo las 3 de la mañana de este 11 de diciembre continúa esta sesión ordinaria. Y ahora se pone a discusión y a consideración esta propuesta de modificación que ha sido presentada al artículo 27. Es importante que usted conozca el contenido del mismo y así le pueda dar un seguimiento más puntual al trabajo de los legisladores que están desarrollando en estos momentos. Le comento, en este artículo 27 constitucional se menciona que en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de estas. El Gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de miembros radioactivos, no se otorgarán concesiones y corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Asimismo, en este artículo 27 constitucional, se señala que tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones, con el propósito de obtener ingresos del Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Esta llevará a cabo las actividades de explotación, exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. Le informo que en estos momentos estamos a punto de escuchar en voz de la Secretaría de la Mesa Directiva de esta Cámara Alta el resultado en torno a esta propuesta de modificación que se ha puesto a consideración al artículo 27 constitucional.
Escuchemos cuál es el resultado. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Señor presidente, conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron 93 votos en pro, 25 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado el artículo 27 del proyecto de decreto con la propuesta aceptada. Pasaremos al artículo 28 constitucional. Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz para presentar reserva. Hasta por 5 minutos. ¿Desde su escaño o aquí? Tiene el uso de la tribuna para... Le preguntaba que si desde su escaño en la tribuna. Con mucho gusto, senador. Y continuará el senador Alejandro Encinas y después el senador Isidro Pedraza para que estén atentos, por favor. Por favor, senador, hasta por 5 minutos. Señor presidente, tengo reservados del 28 del párrafo 4, del párrafo 6, del párrafo 8. El párrafo 8 del artículo 28 es interesante porque es precisamente el producto de uno de los productos de ese cambio nocturno, el madruguete con el que nos recibieron hoy. Y consiste básicamente en que los órganos reguladores que estaban en un transitorio, los técnicos que estuvieron ayudando a los que discutían ahí para que hicieran sus correcciones adecuadas con toda desvergüenza, cambian de un transitorio y lo pasan al artículo 28, párrafo 8. Dice: el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores, coordinadores en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía. Estos no fueron finalmente lo que quería el PAN, hacer los organismos, afortunadamente, organismos autónomos constitucionales, pero queda básicamente en manos del Ejecutivo. No se establecen mecanismos de auditoría ciudadana para vigilarlos. Los titulares de esos órganos no serán elegidos por los ciudadanos y van a seguir en toda esta historia de creación de estos órganos los intereses de la oligarquía. Pero lo que es más importante, y hay que subrayarlo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos es la que tiene la función de controlar a las transnacionales. El presidente o director de esta Comisión Nacional de Hidrocarburos compareció aquí en el Senado en la única vez que se les vio la cara fuera de la televisión a Colwell, a Lozoya y a Rojas, ese trío que se pasó por todos lados haciendo su publicidad sin dar la cara. Aquí este director de la Comisión de Hidrocarburos confesó que les faltan recursos, que apenas están estableciendo esta comisión, y yo le pregunté si él creía que tenía la capacidad para controlar este nuevo sistema, y fue honesto y me dijo que no. Uno de los principales problemas que va a tener el país
porque con esta modernización de la que ustedes hablan y meter a los poderes transnacionales es controlarlos. Lo hemos dicho una y otra vez. Si sabe una historia reciente, si hemos podido seguir este fenómeno, sabemos que estos monstruos, porque se han venido sumando, por ejemplo, la primera empresa del mundo se llama ExxonMobil. ExxonMobil es una aglomeración de varias empresas para ser un gigante. Y en la literatura se dice que son incontrolables, ¿verdad? Porque no hay una autoridad a nivel mundial, imagínense, ni Estados Unidos ha podido controlar a esas empresas en áreas en donde la tecnología es muy sofisticada, como en el Golfo, no los ha podido controlar. Nadie los controla. Platicábamos ayer que un caso... Atiendan, señores, por favor. Pido a la Asamblea, por favor, escuchemos al orador. No voy a llamar a nadie por ahora traidor a la patria, es que pueden escuchar, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en el acto de sacar, ustedes se acuerdan de Yeltsin, este ruso que acabó con la Unión Soviética. Bueno, él hizo lo que están ustedes haciendo aquí, privatizó todas las empresas soviéticas, todas, y entre ellas las Yeltsin en la antigua URSS, ¿no? Hizo lo que hicieron hoy aquí ellos, ¿no? Entregaron todas las empresas al mercado, y lo que pasó que los americanos, los ingleses se apoderaron de todas las empresas y crecieron esos famosos multimillonarios rusos que andan por todos lados comprando equipos de fútbol y lo que se venda. Ese fue el resultado de la privatización igual a esta que hizo Yeltsin. Llega un nuevo régimen, el régimen del señor Putin, ayer lo pronuncié mal, el señor Putin, que es un apellido, y empieza a encontrar grandes dificultades para cobrarles a los de la British Petroleum. Y resulta que tenían un contrato como estos que están metiendo ustedes ahí, porque eso es lo que los norteamericanos querían, los han servido bien. Entonces nunca llegaba el momento de pagarle a Rusia los dividendos o los beneficios, porque como tienes que pagarle, tienen que devolverles la inversión, que eso es lo que no han hecho la cuenta ustedes, porque eso va a dar como resultado un hoyo financiero brutal durante los próximos años, de 700,000 millones, y nadie quiso. Bueno, pues entonces, cada vez que le querían cobrar los rusos, decían que todavía no terminaban de recuperar su inversión, hasta que los rusos lo sacaron. Pero nada más que los rusos son un poder. Sacaron a la British Petroleum. Aquí yo quiero ver al señor Lozoya sacar a la ExxonMobil si no paga. De manera que este asunto de tener una Comisión Nacional de Hidrocarburos es una vacilada. No van a tener el Estado mexicano ninguna posibilidad de controlar a estos monstruos. Lo estamos analizando hoy aquí con ustedes que han hecho este estropicio, porque sabemos lo que ha pasado en el mundo y hasta Stiglitz nos lo vino a decir. Otro tema muy interesante aquí es el párrafo 6º, artículo 28, en donde se crea el Fondo Mexicano del Petróleo. Bueno, esa es otra parte del cachirul madruguete de esta mañana, ¿verdad? Le cambiaron de nombre y le metieron un título fantástico, dice Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo. Ahí están los tecnócratas de Hacienda que estaban metidos en esto, ¿verdad?
Este fondo es verdaderamente otra de las gracias de los estudios que han hecho en materia de petróleo. Penchina, engatusando a todo mundo, se los llevó de paseo y fueron a dar a Noruega. Y se quedaron pasmados con Noruega. Vieron que era una maravilla Noruega, tenía un fondo de petróleo para hacer algo importante, que es todo lo contrario de lo que están ustedes haciendo aquí. El fondo noruego fue y ha sido una cuestión de gran inteligencia por los noruegos para evitar que el dinero que llega bruscamente cuando se descubre petróleo y que crea un problema de inflación brutal que se llama la enfermedad holandesa, los noruegos prohibieron que ese dinero entrara a Noruega. Entonces, Noruega, que ahí sí pagan impuestos y no tienen que estar ordeñando compañías petroleras, en Noruega pagan 50 y tantos %, entonces no necesitan dinero. Tampoco los noruegos necesitan petróleo porque tienen su energía básicamente hidráulica. Entonces crearon un fondo que es una maravilla y lo sacaron. Es uno de los fondos en el mundo más poderoso y más grande, está fuera de Noruega. Y no se permite, porque está manejado honestamente por un personaje de gran prestigio, está manejado de tal manera que no se permite usar ese dinero para actividades en Noruega, sino una porción pequeña. Y con eso han podido desarrollarse sin inflación. Y el fondo que están estableciendo va a ser un fondo desfondado. El PAN tiene en su iniciativa, que nosotros sí leímos, en su iniciativa ahí les di un análisis párrafo por párrafo, se los recomiendo porque es la mejor análisis, no lo hace el dictamen no. Le dedican como 10 páginas de 20 al fondo obnubilados, el gran fondo noruego. Pero este fondo, repito, va a ser un fondo desfondado. ¿Con qué dinero creen que se va a llenar ese fondo? Si el 35-30% del presupuesto vive del petróleo, y como ya tienen ahí la ley de impuesto sobre hidrocarburos lista, ya sabemos y podemos hacer un análisis, lo hicimos, ustedes se negaron a hacerlo, no saben ni qué aprobaron desde el punto de vista económico, es un desastre económico lo que se va a crear aquí, porque no va a haber ganancias. Con cada uno de estos contratos, analizando si invertimos, si traen aquí una inversión de 35 mil millones de dólares, se los vuelven a llevar, ¿verdad? Y la repartición, ya sea a través de distribución de ganancias o a través de licencias que brillantes fueron, ya no son concesiones, ahora se llaman licencias. Cualquier diccionario de términos jurídicos en inglés sabe que licencias son concesiones. Pero cómo ha sido inteligente todo este manejo manipulado. Entonces ese fondo es un fondo desfondado, no va a tener dinero, va a ser realmente una burocracia más. Ahí no les aceptaron a los panistas, fueron de los pleitos que estuvieron en secreto, porque la Secretaría de Hacienda se queda sin nada. Por eso lo meten al Banco de México, porque de ahí vive este país, mientras no cobren impuestos. Así es que es una entelequia más este fondo, es una ridiculez ser ese fondo. No, senador, le ruego que concluya. El último, es que está presentando, informo a la Asamblea que está presentando, además de la reserva al artículo 28, las diversas reservas a los artículos transitorios, por eso es que efectivamente se le está dando mayor tiempo. Continúe en el uso de la palabra, señor senador. Muchas gracias, presidente. Otro tema muy divertido es el párrafo cuarto del artículo 28. Eso es todo lo que realmente da risa, cómo pueden aprobar este despedazamiento de la Constitución de la República.
dice, no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas. Como se les estuvo criticando que iban a desaparecer en el 28 las áreas estratégicas reservadas al Estado, ¿verdad? Entonces, muy listos estos que hicieron el arreglo anoche en la madrugada, bueno, dejan estas palabras por ahí, pero para prostituirlas. Áreas estratégicas no se quita. ¿Verdad? Y dice el servicio público no son aquí la exploración, extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 son funciones estratégicas que están reservadas a la nación. Muy inteligente la dejan para que no haya crítica y digan, no, pues no se tocó. Nada más que les voy a decir una cosa, como están ligados, aquí dicen los términos, son áreas estratégicas en los términos del artículo del párrafo sexto y séptimo del 27, que es donde están los contratos. Entonces resulta que las áreas estratégicas que conservan las van a desarrollar empresas extranjeras, o sea, la British Petroleum, la Shell, alguna de las españolas van a estar ejerciendo funciones estratégicas del Estado mexicano. Ese es el mamotreto que han hecho. Dejan una palabra para protegerse de la crítica y le quitan todo el sentido. Es realmente una porquería lo que han hecho. Además del objetivo, lo han hecho disfrazado, ¿verdad? Entre las negociaciones entre el PAN y el PRI, es algo que no va a funcionar. Y yo le recomiendo, ahí está Yunes, que le comentaba yo esta mañana, que lo que significa la economía de la desnacionalización, no saben ustedes lo que es. Va a ser una tragedia económica, un desastre económico, porque hagan los cálculos que nadie hizo, lo que le van a tener que dar a los extranjeros y lo que va a faltar para cubrir lo que recita el presupuesto nacional, y vamos a vivir endeudados con créditos, con endeudamiento como el que sacaron este año. Videgaray, muy listo, ya metió 700,000 millones este año de deuda. Y así vamos a seguir, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, señor senador don Manuel Bartlett Díaz. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión la propuesta de modificación al artículo 28 y a los diversos artículos transitorios que el senador Bartlett pidió que se contemplaran en su intervención. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión los artículos que presentó el senador Bartlett, artículo número 28, así como transitorios. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva al artículo 28 constitucional. Gracias, presidente. Celebro que estemos en un debate energético, porque aquí parece que ya se ausentó la energía de muchos compañeros. Eso, qué bueno que tengan pilas, porque nosotros también traemos pilas para rato. Este artículo, que fundamentalmente trata sobre los monopolios, tiene en sí mismo una paradoja, porque es inexplicable y nadie lo puede explicar cómo el Estado, siendo el que promueve el monopolio, el que ostenta el monopolio del petróleo, hizo, frente a lo que ahora se informa, que fracasara una industria donde se es monopolio y nada más significativo que en el petróleo. Esto de plano es algo que es paradójico, porque los monopolios concentran capital y ahora resulta que ni ahí fuimos capaces como Estado de garantizar que una empresa monopólica fuera exitosa. Esto es parte del reclamo que siempre la reacción y el grupo empresarial en este país estuvo exigiendo
para que justificara con ello que se deshicieran de este tipo de empresas en nuestro país, la industria aeronáutica, la eléctrica, la telefónica, y creo que tenemos un Estado manirroto que demostró su gran capacidad de arruinar lo que heredó y que le ha costado al pueblo de México, como le costó a muchos mexicanos la aportación que hicieron para pagar la indemnización que se le hizo a los americanos en los tiempos de la expropiación petrolera. Cuando tenemos un Estado en esas dimensiones, la corriente capitalista neoliberal ha estado dejando muchas cosas en manos del mercado en este país, diciendo que los precios del campo el mercado los va a componer y va a garantizar ingreso para los productores rurales. Ha estado manejando el Estado que con las políticas que aplican de que el mercado corrija muchas desviaciones, vamos a generar la competencia, el crecimiento y el ingreso de los mexicanos. Y ahora, pues también en la parte de la electricidad y del petróleo, se está dejando a que sea el mercado el que resuelva esta problemática y que la competencia en el mercado resuelva, no el Estado, las tarifas eléctricas, las tarifas de gas, las tarifas de gasolina, y esa es la filosofía que el neoliberalismo ha estado impulsando para que este tipo de cosas se puedan estabilizar en nuestro país. Y la realidad nos ha demostrado que es otra, que se han enriquecido otros y que el mercado no ha resuelto ese tipo de problemas. Y eso es lo que vemos nosotros en este problema que presenta la concepción que el Estado tiene. Y se reserva solamente para el Estado el monopolio de las telecomunicaciones y particularmente se reserva la parte del servicio postal mexicano. Y el servicio postal mexicano, en una incongruencia de un área estratégica, habría que decir que el servicio postal en el año 2012 generó ingresos por 938 millones de pesos, frente a un importe en gastos de 1.794 millones de pesos, por lo que el Estado tuvo que hacer transferencias por 439 millones de pesos. Esa es la parte estratégica que estamos reservando, esa es la parte que le apostamos nosotros como estratégica al servicio postal. Y el servicio postal, que es además un área que está siendo sustituida por sistemas de mensajería privada o por el Internet y que han cambiado mucho la forma de comunicación en nuestro país. Esto, compañeros, habla de la gran atingencia, el gran estudio, el gran tino, la gran responsabilidad de que se metieron a analizar y a diseñar qué áreas hay que reservar como estratégicas para el Estado. Yo creo que en 1861, cuando se consideró que el servicio postal mexicano era estratégico, pues sí era prioritario para nuestro país. Pero hoy, en el presupuesto de egresos de este año, se le destinaron 606 millones de pesos y cuando el gasto ejercido fue de 978 millones de pesos. Y no estoy diciendo y llamando la atención para que se pongan a privatizar también esta área, lo estoy diciendo fundamentalmente para que veamos la incongruencia de la responsabilidad que estamos asumiendo cuando vemos áreas estratégicas en la economía de nuestro país. Y esto es lo que preocupa, compañeros, cuando el Estado tiene la exclusividad y el monopolio de áreas importantísimas, nunca se cedió para concederle la autonomía fiscal a Pemex. Señor senador, le pido que por favor concluya su intervención. Señor presidente, pero cuando ahora deja de ser del Estado, hasta vamos a cambiar el régimen fiscal para que los privados sigan haciendo negocio. Por eso, señor presidente, solicito que integre
la parte íntegra de mi discurso que no me dejaron leer y que se proceda a la votación de este artículo para que se deseche por notoriamente improcedente. Con gusto, señor senador Isidro Pedraza Chávez. Se va a insertar en el diario los debates de manera íntegra y pido a la Secretaría que consulte en votación económica a la Asamblea si se acepta a discusión la reserva presentada por el senador Isidro Pedraza Chávez. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano.